El Salvador, Guatemala y Honduras, democráticos inestables, con Cuba, Nicaragua, Guyana y Surinam, socialistas. Los gobiernos democráticos tienen presidentes civiles que fueron elegidos, aunque libran una batalla con el ejército en cuanto al control político. Pero en Nicaragua solo disponemos de una junta socialista en poder desde la revolución de 1979. Nada de elecciones, nada de democracia, como sucede en el caso de los clientes de Estados Unidos. Resulta bastante difícil escapar a los efectos de un sistema eficiente de propaganda que impide la disensión y los hechos indeseados al tiempo que alienta un animado debate dentro de los límites permitidos. Reconociendo la importancia de evitar el libre flujo de ideas, el gobierno de Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando convencer a sus clientes de la necesidad de controlar y vigilar los viajes y las publicaciones. Así, el presidente Kennedy se reunió con 7 presidentes de América Central en San José, Costa Rica, en marzo de 1963, dando los 7 su acuerdo a una reunión que se celebraría en abril en la Nicaragua de Somoza, para desarrollar y poner en vigor inmediatamente medidas en común para la restricción de los movimientos y de Cuba por parte de los súbditos subversivos y el flujo de materiales, propaganda y fondos desde dicho país. En los documentos internos secretos, los liberales de Kennedy estaban preocupados por el liberalismo excesivo de los regímenes de América Latina, en particular por la poca predisposición por parte de los gobiernos a establecer acuerdos bilaterales o multilaterales para el control de los viajeros, tales como los que existen y se aplican extensamente en Estados Unidos. Por motivos similares, no se produce aquí ninguna preocupación cuando los medios de comunicación independientes se destruyen por medio de la violencia en las dependencias de Estados Unidos o quedan en manos de elementos de derechas dignos de confianza, o cuando el terror gubernamental, el asesinato o el encarcelamiento de los periodistas impone una censura. En Estados Unidos estas medidas resultan evidentemente inadecuadas. Se requieren medidas más delicadas, procedimientos más sofisticados de fabricación del consentimiento. El compromiso para con el bloqueo del libre flujo de ideas refleja preocupaciones más profundas. Para los planificadores mundiales a gran parte del tercer mundo se le ha asignado la función de prestar servicio a los centros del capitalismo industrial. Sus diversas regiones han de cumplir con sus funciones en tanto que fuentes de materias primas y de mercados y han de explotarse para la reconstrucción y el desarrollo del capitalismo occidental, tal como lo explican con franqueza los documentos secretos. Se entiende naturalmente que este tipo de políticas dejan a Estados Unidos políticamente débil, aunque militarmente fuerte, lo que constituye el lamento constante de los especialistas del gobierno y de otros comentadores, y asimismo un hecho que también reconocen las víctimas en América Latina, el sudeste asiático y otros lugares, aunque la prohibición de los pensamientos inadecuados de la libertad para viajar y de los súbditos subversivos puede quizá compensar en parte las debilidades políticas de Estados Unidos y sus clientes. Los planificadores han reconocido clara y explícitamente que Estados Unidos en última instancia tendrá que basarse en la fuerza en las fuerzas locales de seguridad de ser posible para contener la disidencia y los movimientos populares. Los compromisos básicos explican no solo la dependencia habitual del terror militar y estatal, sino también la hostilidad hacia la democracia en el sentido de participación popular en los asuntos públicos, que constituye una característica tan considerable de la política de Estados Unidos en el tercer mundo, llegando a veces a convertirse en una auténtica pasión, como en el caso de la administración Reagan. Por los mismos motivos, la administración Kennedy modificó la misión de los militares de América Latina, haciéndola cambiar de la defensa del hemisferio a la seguridad interna, y Estados Unidos prestó su apoyo a los estados de seguridad nacional que se extendieron por la región en años posteriores. Lars Scholz, especialista en América Latina, observa que estas reformas del autoritarismo militar, desarrollado como respuesta a la creciente participación política popular,
y con el objeto de destruir permanentemente una amenaza percibida para la estructura existente de privilegio socioeconómico por medio de la eliminación de la participación política de la mayoría numérica, principalmente las clases trabajadoras, o para utilizar un término más amplio y más preciso, populares. Solo cuando se supera la amenaza de la participación popular pueden contemplarse con seguridad las formas democráticas. Las mismas consideraciones explican por qué es necesario bloquear las ideas peligrosas y la subversión antiestadounidense. De hecho, cualquier cosa que pueda resultar atractiva para las clases populares que han de quedar excluidas del sistema político. Esta combinación de debilidad política y fuerza militar subyace a las preocupaciones del Departamento de Estado a efectos de que el gobierno de Guatemala a principios de la década de 1950 era demasiado democrático y trataba al Partido Comunista como un partido político nacional auténtico y no como parte de la trama comunista soviética mundial. También explica por qué durante el inicio del periodo de posguerra Estados Unidos emprendió una campaña mundial para socavar la resistencia antifascista, reprimiendo a los sindicatos y otras organizaciones populares y obstaculizando las políticas democráticas en Japón, Europa y gran parte del tercer mundo, hasta que quedaron asegurados los resultados adecuados, al tiempo que su socio subalterno en la gestión mundial establecía su dominio férreo en sus propios dominios más limitados. Una de las bases para el mantenimiento de la estabilidad en los estados clientes de la variedad de los de América Latina es una relación simbiótica entre el liberalismo nacional y las personalidades políticas en las dependencias que proporcionan una fachada para el gobierno militar. Las condiciones para la relación son que los demócratas en América Central desarrollen su tarea de conservar el privilegio y los intereses de Estados Unidos, al tiempo que los liberales americanos elogian el crecimiento alentador de la tierra planta de la democracia, proporcionando mientras tanto los medios para el ataque terrorista continuado contra la población por parte de los servicios de seguridad del Estado y de los escuadrones de la muerte estrechamente vinculados con los mismos. Mucho tiempo después de las elecciones de 1984, que establecieron la democracia en El Salvador, ante el aplauso de la prensa libre, la Organización para los Derechos Humanos Socorro Jurídico, que operaba bajo la protección de la Archidiócesis de San Salvador, observó que el terror continuado lo siguen dirigiendo los mismos miembros de las Fuerzas Armadas que disfrutan de una aprobación oficial y cuentan con una formación adecuada para llevar a cabo estos actos de sufrimiento colectivo. La sociedad salvadoreña, afectada por el terror y el pánico resultado de la violación persistente de los derechos humanos elementales, muestra las siguientes características: intimidación colectiva y miedo generalizado por una parte, y por la otra la aceptación internalizada del terror debida al uso diario y frecuente de medios violentos. En general, la sociedad acepta la aparición frecuente de cadáveres torturados porque los derechos elementales, el derecho a la vida, no tienen absolutamente ningún valor primordial para la sociedad. El último comentario también es el de aplicación a los supervisores de estas operaciones, tal como lo recalcó George Shultz en uno de sus lamentos sobre el terrorismo, discurso pronunciado en el mismo momento en que Estados Unidos estaban efectuando el bombardeo de Libia. En El Salvador declaró: los resultados son algo de que todos los norteamericanos pueden sentirse orgullosos. Al menos todos los norteamericanos que disfrutan viendo cuerpos torturados, niños hambrientos, terror y pánico y miedo generalizado. Y James Lemoy, en uno de sus artículos sensibles y cuidadosamente informados, concluye que el apoyo americano a los gobiernos elegidos en El Salvador, Guatemala y Honduras ha constituido un éxito relativo, verdad sin duda según ciertas normas. Las observaciones del Socorro Jurídico sobre la sociedad salvadoreña bajo la democracia se presentaron durante el primer seminario internacional sobre la tortura en América Latina, celebrado en Buenos Aires en diciembre de 1985. Conferencia dedicada al sistema represivo que dispone del conocimiento y de una tecnología multinacional del terror,
desarrollada en centros especializados cuyo objetivo consiste en perfeccionar métodos de explotación, opresión y dependencia de los individuos y de pueblos en su totalidad, por medio del empleo del terrorismo estatal inspirado en la doctrina de seguridad nacional. Los orígenes de esta doctrina se pueden hallar en la decisión histórica por parte de la administración Kennedy de desplazar la misión de los militares en América Latina a la seguridad interna, con consecuencias bien conocidas o que deberían serlo. La conferencia transcurrió sin comentarios en los medios de comunicación de Estados Unidos. Nada de esto cae dentro de la descripción del terrorismo según se concibe en el mundo civilizado, ni tiene efecto alguno sobre los nobles esfuerzos por parte de Estados Unidos en defensa de las democracias imperfectas pero en progreso, así como para restaurar la democracia en Nicaragua. Del mismo modo, ninguna celebración del apasionado compromiso de Estados Unidos para con los derechos humanos quedaría empañada por una mención de la sorprendente correlación entre la ayuda de Estados Unidos y la tortura en todo el mundo que varios estudios documentan, especialmente en América Latina, donde el primer especialista académico en derechos humanos de la región concluye que la ayuda de Estados Unidos ha tenido una tendencia a fluir desproporcionadamente hacia los gobiernos de América Latina que torturan a sus ciudadanos, a los violadores relativamente notorios de los derechos humanos fundamentales. Esto sucedía antes de la administración Reagan, con su comprometida dedicación al terror y la tortura. En uno de sus comentarios durante el periodo que hemos estudiado, los redactores del Times declararon que los sandinistas han de comprender que sus vecinos y Washington ven, y con razón, una relación entre el comportamiento interno y el externo. Debe ser entonces que el comportamiento de sus vecinos y Washington ilustra este profundo compromiso para con los derechos humanos. Los redactores también preguntaron si la administración Reagan podría llegar a correr el riesgo calculado de un compromiso político y tolerar a un vecino marxista si queda cercado por tratados y compromisos de cara a los derechos humanos rudimentarios, compromisos que son innecesarios para las democracias incipientes o su patrocinador. Instaron a que Estados Unidos verificara la posibilidad de lograr el acuerdo sandinista a que las bases, los asesores y los misiles soviéticos y cubanos quedaran fuera de Nicaragua, y el acuerdo en cuanto a no exportar la revolución al otro lado de las fronteras de Nicaragua. Los misiles y las bases soviéticas y cubanas se añaden, es de suponer, para fines de efecto, y las ofertas repetidas por parte de Nicaragua en cuanto a la eliminación de asesores e instalaciones extranjeros no se mencionan ni se informa habitualmente sobre las mismas. Del mismo modo que no merece mención alguna el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, a principios de 1988, reiteró la oferta de su país de retirar a los asesores militares de Nicaragua una vez que se ponga fin a la campaña de los Contra con apoyo de Estados Unidos contra el gobierno sandinista. El problema que se percibe a lo largo de todo este periodo ha consistido en hallar algún modo de refrenar a los sandinistas y contener su impulso agresivo. Washington Post: forzar a Nicaragua a refrenar a su ejército revolucionario, como lo exige el senador demócrata Terry Sanford, ejército que alborota de manera ilegítima en Nicaragua cuando intenta defender al país del ataque por parte de Estados Unidos. El hecho de que Nicaragua pudiera tener que hacer frente a algún problema de seguridad es algo que queda más allá de la imaginación. Aparte de los alegatos habituales carentes del fundamento a efectos de una ayuda sandinista a la guerrilla de El Salvador, que volveré a estudiar la base manifiesta para estos temores en cuanto a la amenaza sandinista en el hemisferio, es otro golpe la Operación Verdad del Departamento de Estado, basado en un discurso del comandante Thomas Borch. En este expresaba sus esperanzas de que Nicaragua sería un ejemplo, que otros seguirían explicando que Nicaragua no puede exportar nuestra revolución, sino que solamente puede exportar nuestro ejemplo, mientras que los propios pueblos de estos países han de hacer sus revoluciones. En este sentido, dijo, la revolución nicaragüense trasciende las fronteras nacionales, dedicándose a un engaño
Consciente y determinado, las operaciones psicológicas del Departamento de Estado convirtieron estas palabras en la amenaza de una conquista militar en persecución de una revolución sin fronteras. La frase se utilizó como el título del patético Libro Blanco del Departamento de Estado de septiembre de 1985 sobre la supuesta subversión nicaragüense, así como repetidas veces desde entonces, acompañada a veces de la declaración de que constituye un make-up sandinista, tal como George Shultz advirtió al Congreso. La misma invención sirvió como punto culminante para el éxito en el esfuerzo por parte de Reagan para la obtención de 100 millones del Congreso para el ejército por procuración, en el mismo momento en que el Tribunal Internacional instaba a Estados Unidos a dar fin a su agresión, y sigue siendo un elemento principal para los medios de comunicación en las columnas de noticias y artículos de opinión. Como he dicho en otro lugar, el fraude quedó descubierto inmediatamente por el Consejo para Asuntos Hemisféricos, incluso fue objeto de una noticia marginal en un estudio de la diplomacia pública del Departamento de Estado en el Washington Post. Pero nada de esto tuvo efectos disuasorios en cuanto a la agitación propagandística en los medios de comunicación al servicio del digno proyecto de demonizar al gobierno sandinista y convertirlo en un auténtico enemigo, en una auténtica amenaza en las mentes del pueblo norteamericano, tal como expresó el objetivo un funcionario de la administración Reagan. Tampoco tiene un efecto disuasorio sobre estos ejercicios de gestión de la percepción, el evidente absurdo que supone la idea de que Nicaragua pudiera plantear una amenaza de agresión mientras que Estados Unidos permaneciera sin hacer nada, desamparadamente impotente. Una vez más nos hallamos ante una demostración extraordinariamente impresionante de lo que se puede lograr por medio de una prensa independiente movilizada. Sin duda existía una base para la percepción de que Nicaragua constituía una amenaza. El miedo auténtico consistía en que las esperanzas de Bush llegaran a realizarse, tal como observó Hoffman. Nicaragua consistía la amenaza de un buen ejemplo, al igual que en el caso de Arévalo y Arbenz en Guatemala, Allende en Chile y muchos otros. Se percibía a Nicaragua como como una manzana podrida que podría contagiar a todo el cesto, un virus que podría infectar a los demás, un cáncer que podría extenderse, en la terminología que utilizan constantemente los planificadores cuando contemplan la temida posibilidad de un desarrollo independiente enfocado a las necesidades nacionales. El miedo auténtico lo manifestó el secretario de Estado Shultz en marzo de 1986, cuando advirtió que si los sandinistas logran consolidar su poder, entonces todos los países de América Latina, todos los cuales se enfrentan con graves problemas económicos internos, verán cómo las fuerzas radicales se animan para explotar estos problemas. Resulta por tanto necesario destruir el virus e inocular a las regiones circundantes por medio del terror, característica persistente de la política externa de Estados Unidos, basada en las mismas preocupaciones que animaban a Metternich y Alzar con respecto a la amenaza que para el orden civilizado representaba la democracia americana. Pero también estas verdades quedan mucho más allá de los límites de lo que se puede expresar o imaginar. Para volver a la gama de la opinión expresable, el segundo ejemplo de las columnas de opinión, al igual que el primero, confirma las expectativas del modelo de propaganda, al igual que lo hacen otros. La información sobre las noticias cumple con las mismas condiciones, tal como se ha documentado en muchas investigaciones, asegurando que la opinión pública no se desvíe de los límites apropiados, al menos entre aquellos sectores de la población que cuentan. Capítulo cuarto. Adjuntos al gobierno. Es muy interesante, comentó el senador William Fulbright durante las vistas celebradas en el Senado en 1966 en relación con el gobierno y los medios de comunicación, que tantos de nuestros principales diarios se hayan convertido prácticamente en agentes del gobierno o adjuntos al mismo, que no pongan en duda la política del gobierno ni tan siquiera se planteen preguntas al respecto. Estos comentarios no son absolutamente ciertos. Los medios de comunicación sí ponen en duda
y plantean preguntas en cuanto a la política del gobierno, pero lo hacen casi exclusivamente dentro del marco determinado por los intereses, en lo esencial compartidos, del poder estatal empresarial. Las divisiones entre las élites se reflejan en los debates que se producen en los medios de comunicación, pero es raro que se produzca una desviación de su estrecho consenso. En sí, es cierto que quienes ostentan los cargos de la administración estatal son, por lo común, quienes establecen el orden del día para los medios de comunicación. Pero si las políticas fracasan o si se percibe que pudieran ser dañinas para los intereses poderosos, los medios a menudo pondrán en duda la política del gobierno e instarán a utilizar medios distintos para lograr metas que no se pueden desafiar o con mucha frecuencia ni siquiera conocer. Como ilustración de lo anterior, he revisado algunas muestras de las contribuciones de los medios de comunicación al proyecto gubernamental de demonizar a los sandinistas, elogiando al mismo tiempo a los violentos estados del terror de la región apoyados o instalados directamente por Estados Unidos. A pesar de todo el escepticismo personal que he desarrollado a través del estudio de la actuación de los medios de comunicación a lo largo de muchos años, no me esperaba que aceptaran este reto. Cuando escribía en 1985 sobre los programas de desinformación reaganista en relación con América Central, no comparé